En el mundo existe una inmensidad inimaginable de materiales, desde metales, plásticos, hasta podemos pasar por las rocas y piedras, incluso materiales biológicos como lo pueden llegar a ser los cueros, telas o fibras de bambú. Estamos tan acostumbrados a ver tantos materiales que pasan completamente desapercibidos a nuestros ojos. Sin embargo, hay uno que probablemente es el material más durísimo de todos y ese es el acero. Es un material tan potente que literalmente es uno de los materiales que se utiliza como indicativo para saber si un país está desarrollado o subdesarrollado, porque los países con mayor tecnología y que se consideran potencias son los que producen y consumen mayores cantidades de acero. Pero esto no es un video para decirte cuál es el mejor platanario y hacer un chiste típico de ¡sáquenme de Latinoamérica! No. Es simplemente una excusa para hablarte de lo increíble que puede llegar a ser un material como el acero, porque prácticamente todo el mundo sabemos qué es y nunca le prestamos atención, pero puede ser el material sacado del RPG más infernal que se te pueda ocurrir, y en este video te voy a hablar del maravilloso mundo del acero. Bueno, antes de hablar del acero es necesario dar un pequeño contexto acerca de los materiales. Y es que, por lo general, cuando hablamos de materiales, las personas solemos pensar en un solo material para resolver millonísimos de problemas, lo cual ha creado inconvenientes como por ejemplo el plástico. Pensaron que era el material definitivo que podía llevar a la humanidad a otro nivel, que básicamente todo iba a tener plástico y no estaban tan mal, ya que hasta los humanos tenemos microplásticos en el cuerpo e islas de basura matando tortuguitas marinas. Pobres tortuguitas marinas. Y es que es una idea completamente errónea, ya que como me enseñó el profesor para poder hablarles bien de estas vainas, no hay un material ideal para cada situación, sino para cada situación hay un material ideal. Y es que cuando nos preguntamos por qué un material es usado de cierta forma o por qué está allí, es una frase que cobra completo sentido. Les pongo este ejemplo. Cuando vemos un edificio y no está hecho completamente, por decir cualquier cosa, de metal, sino de concreto, es porque el concreto tiene una resistencia a la compresión increíblemente alta. Básicamente el concreto puede soportar miles de toneladas de peso dependiendo de su geometría y composición. Vamos, que básicamente es el sueño húmedo de todos los gym bros haciendo sentadillas. Y ahora, con esta idea en mente, demuestra por qué el acero es tan importante, pero vamos por pasos. Para entender por qué el acero es importante, primero hay que explicar qué es el acero. El acero es un metal que básicamente es una aleación de hierro y carbono. Vamos, algo que aprendimos en la secundaria mientras nos estábamos sacando los mocos. Sin embargo, esta composición tan sencilla hace que el acero pueda tomar muchísimas características para poder adaptarse a muchas situaciones. Básicamente, el acero es el Mahogara de los metales. Y es porque existe una inmensidad cantidad de tipos de aceros, ya que hay aceros al carbono, el famoso acero inoxidable, aceros aliados, aceros galvanizados, fundiciones de hierro, aceros tratados térmicamente, dando como resultado una diversidad de capacidades y de características diferentes en cada tipo de acero. Pero, para no saturarnos muchos con todos y cada uno, hablemos de los más conocidos. Primero hablemos del acero al carbono, que es la forma más básica del acero, ya que su nombre hace alusión a que el principal elemento que contiene es carbono. O sea, sí tiene otros elementos como azufre, cobre, magnesio, fósforo, pero cantidades realmente muy pequeñas que no afectan las propiedades ni las características del acero, haciendo que el principal aliante a considerar sea el carbono. Estos aceros comprenden desde el 0,008% hasta el 2% de carbono, 2,11 para ser más específico. Sin embargo, como una pequeña aclaración, en la industria se suelen manejar porcentajes de carbono menores al 1%, ya que si tienen un mayor porcentaje puede ser un material muy difícil de trabajar, de manufacturar, y para resumir, básicamente a menos de que sea absolutamente necesario, esta cantidad de carbono puede traer algo más inconveniente que beneficios, pero más adelante hablaremos un poco más de ello. Como un pequeño paréntesis para explicar lo del porcentaje de carbono, esos valores que acabo de decir son la cantidad total del peso del carbono en representación de porcentaje de todo el acero, o sea, que básicamente si contiene un 2% de carbono, el resto se compone por hierro y los microaleantes que mencioné anteriormente, como pueden ser el fósforo o el azufre. Ahora, los aceros al carbono se pueden dividir en tres tipos: bajo, medio y alto carbono. El bajo tiene un porcentaje inferior al 0,25%, el medio de 0,26 a 0,60% y el alto de 0,61 a 1,40% de carbono. Aunque cabe aclarar que cuando estuve realizando el video revisé por varios libros y páginas de fabricantes de acero acerca de estos porcentajes y pueden ir variando.
Algunos dicen que el acero al bajo carbono es de 0,03% hasta 0,30%, otros que el medio carbono solo llega hasta el 0,50% de carbono y que el alto solo puede llegar hasta 1,12%. Entonces, estos valores que dije son más o menos el promedio que logré ver dentro de los diferentes tests. Bien, y si por alguna extraña razón planeas comprar acero, ya sea por un proyecto o por lo que sea, siempre ten en cuenta que como estos fabricantes utilizan diferentes porcentajes, asegúrate de que te pasen una tabla en donde puedas ver claramente estos porcentajes y te asegures de que tu acero tenga las aleantes necesarios y en los porcentajes adecuados para el proyecto que quieras realizar. Ahora hablando de la utilidad, estos son los aceros que más se utilizan a nivel general debido a que sus propiedades se pueden acoplar a muchas necesidades, sin mencionar de que también suelen ser los más baratos, ya que tienen una alta dureza pero no son frágiles como las cerámicas o cristales, por lo tanto puede soportar golpes o arañazos sin sufrir grandes daños. También soportan grandes pesos, por lo que se usan como vigas estructurales para construcción. Al mismo tiempo tienen una buena ductibilidad o maleabilidad, lo que le permite que se puedan fabricar piezas con geometrías complejas con diferentes procesos industriales como la fundición, la forja o las herramientas de corte industrial. También al tener carbono hace que pueda utilizarse para piezas que se someten a efectos cíclicos que producen abrasión. Este es el fenómeno que sucede cuando un material está sometido a largos periodos a la fricción, provocando rayaduras, grietas o incluso desprendimiento del material, ya que el carbono sirve como una especie de protector para el acero, evitando que sucedan estos problemas, como es en el caso de los aceros del medio carbono, que al tener una mayor resistencia a las fuerzas y un porcentaje ideal de carbono, permite que las piezas no sufran daños al someterlo a largas horas de trabajo y teniendo una larga vida útil. Como ejemplo, estos aceros se pueden utilizar para ejes, ya sea carrocería o motores industriales, para impulsar mecanismos como por ejemplo molinos. Ya que hablamos de las bondades del acero al carbono, es hora de hablar de sus debilidades. Y una de las más notorias es que al ser un material tan denso en comparación a otros materiales, es muy pesado, haciendo que en ciertos sectores industriales tenga aplicaciones muy limitadas o directamente no se use. Por ejemplo, en los automóviles, a pesar de que dije que el acero al medio carbono puede utilizarse para ejes, el acero en general se utiliza para partes muy específicas de ciertos automóviles, y en la actualidad es muy probable de que este material sea reemplazado por otros que puedan cumplir las necesidades del diseño y sean más ligeros, como por ejemplo el aluminio y polímeros de baja densidad, o en automóviles de alta gama la fibra de carbono o el titanio. En la actualidad, de la industria aeronáutica prácticamente ningún avión tiene partes de acero, ya que aumentaría mucho el peso, provocando que se necesitaran motores más grandes, que necesitarían más combustible y al final aumentando los costos de operación y encima contaminando más. O sea, imagínense si los jets privados de los famosos contaminan, imaginen donde tuvieran partes de acero, o sea, este mundo ya sería como el Mad Max y tocaría matarlo con otros pelagatos por media rata y un chorrito de agua. Pero volviendo al tema, otra de las grandes desventajas que tiene el acero al carbono es su baja resistencia a la corrosión, debido a que todos los átomos de hierro son altamente reactivos al enlazarse con átomos de oxígeno, que se encuentran presentes en el aire reaccionando químicamente para que se genere la famosa oxidación, que es ese color naranja o rojizo que vemos en los postes o marcos de ventanas hechos de acero. Esto produce que las propiedades se deterioren y que las piezas pueden llegar a fallar, como es en el caso de, por ejemplo, piezas estructurales como pueden ser las vigas, que se deterioran tanto debido a la oxidación que no pueden soportar su propio peso y al final colapsan. Ahora tú me dirás, pero ya no existen aceros inoxidables que perfectamente pueden evitar los daños de corrosión y que hasta dependiendo del uso y de las condiciones de fabricación pueden llegar a ser beneficioso porque genera una superficie con un coeficiente de fricción bajo, evitando el desgaste y fallas por corrosión. Pero bueno, no te me acelere, papi, ya vamos para allá. El acero inoxidable es básicamente una aleación de acero junto con cromo o níquel o ambos, que deben superar los porcentajes de 12% y un 7% respectivamente como mínimo para considerar al acero como inoxidable. Pero primero hablemos de cómo afectan estos metales al acero. El cromo tiene una gran capacidad de protección contra el óxido debido a que cuando sufre esta reacción química sí genera una oxidación. Pero en vez de deteriorar las propiedades del material, el cromo funciona como una capa superficial protectora que además aumenta su resistencia a los esfuerzos y deformaciones. En vez de que el óxido sea algo que deteriora el material, puede mejorar sus propiedades, además de que también se utiliza como una capa deslizante que de hecho los famosos sartenes antiadherentes de acero inoxidables se crean sometiendo los sartenes a ambientes oxidantes y altas temperaturas para crear una fina capa de óxido que al final es lo que evita que nuestros alimentos se peguen al sartén y cocinar
cocinar nuestros huevitos con jamón. Entre otras aplicaciones industriales se puede utilizar este acero inoxidable como un lubricante natural para evitar que se genere abrasión. Por ejemplo, los pistones neumáticos naturalmente están hechos de acero inoxidable para que el pistón se deslice con facilidad sin necesidad de utilizar aceites o grasas lubricantes. En el caso del níquel no forma esta capa protectora como el cromo, sin embargo, altera las estructuras atómicas del acero, facilitando la aparición de austenita. Detallaré más adelante en el video sobre la austenita, pero para dar una explicación general, la austenita es una microestructura de los aceros que aparecen todos, pero se tiene que calentar a temperaturas de más de 723 grados Celsius y es muy importante ya que esta microestructura puede cambiar las propiedades del acero de formas increíbles. Pero retomando al níquel, este permite que esta microestructura pueda aparecer a temperaturas más bajas y mantenerse a temperatura ambiente, si tiene una pequeña cantidad de carbono de alrededor del 0,03%. Esto sirve mucho para combatir la corrosión ya que el carbono, en vez de estar distribuido por todo el material, se concentra en capas superficiales del metal, protegiéndolo de estos agentes corrosivos y a su vez aumentando muchísimo la resistencia al desgaste y a los impactos y en general sus propiedades. Al igual que con los aceros al carbono, tenemos varios tipos de aceros inoxidables que se identifican dependiendo de los porcentajes de carbono, de cromo y de níquel, que se dividen en estos 5 tipos: ferríticos, martensíticos, austeníticos, endurecidos por precipitación y aceros inoxidables duples. Para efectos prácticos del video hablemos de los 3 primeros ya que son los más usados. Los aceros inoxidables ferríticos son aleaciones de hierro con un contenido de 12 a 30% de cromo. Esta concentración hace que tengan niveles muy bajos de carbono, aunque la ausencia de este hace que sea un material más barato y accesible, haciéndolo muy útil en aplicaciones de construcción en general como por ejemplo las vigas. Pero esto hace que tenga una menor resistencia a la corrosión que otros tipos de aceros inoxidables. Los aceros inoxidables martensíticos son aleaciones de hierro y cromo con un mayor porcentaje de carbono del 0,15% a 1%, dependiendo de la cantidad de cromo. Entre mayor cantidad de cromo, menor de carbono. Esto genera microestructuras enfocadas sobre todo a la resistencia a esfuerzos y aumentar la dureza del material. De hecho, pueden llegar a ser las más altas de todos los aceros. Para lograr estas características, el contenido de cromo debe ser menor al 17% para no tener un proceso de creación demasiado estricto. Esto lo detallaremos más adelante junto con la austenita. Esta combinación de propiedades ayuda a que se puedan aplicar en muchos campos como la quirúrgica o alimenticia, porque se consideran materiales que cumplen con las normas de inocuidad, que, para los que no sabemos qué es inocuidad, según Google, es la característica de un producto que garantiza que no es dañino para la salud. Los aceros inoxidables martensíticos se utilizan para la creación de cuchillos, bisturís quirúrgicos o estructuras para almacenar productos como aceites para fritar los Doritos, porque es necesario que los materiales estén libres de agentes patógenos, bacterias, hongos y suciedad que puedan poner en riesgo la salubridad de las personas, ya que estos materiales se puedan lavar a profundidad sin miedo a que se cambien las propiedades del material o salga una capa de óxido que lo deje obsoleto, y a su vez sus altas resistencias lo hacen un buen material para estructuras de metal que están a la intemperie, ya que, como explicamos, el cromo ayuda a evitar que el material se deteriore y la estructura se derrumbe. Los aceros inoxidables austeníticos son los aceros que contienen níquel, que, como ya explicamos anteriormente, es un aleante muy beneficioso si queremos aumentar la resistencia a la corrosión y propiedades de un material. Por esto mismo se aplican en condiciones extremas, ya que son materiales muy costosos, solo aplicados cuando es absolutamente necesario, como es el caso de las tuberías que transportan sustancias peligrosas y corrosivas, también para tanques de almacenamiento de químicos. Y como un dato curioso acerca de estos aceros es que pierden su capacidad magnética. Estos ya no se ven atraídos por los imanes debido al cambio que genera el níquel en la estructura de los átomos, abriendo las posibilidades de aplicación de estos aceros, como en el caso de los stents, que son mallas de aceros que se colocan dentro de las arterias coronarias para permitir un flujo de sangre normal. Esto se hace para tratar la cardiopatía coronaria, que es básicamente el estrechamiento de los vasos sanguíneos, impidiendo que llegue sangre y oxígeno al corazón. ¿Tú entendiste? Yo tampoco, pero sigamos. De los hierros fundidos voy a hablar única y meramente porque me gustan, entonces déjenme en el capricho quieto si me hace el favor.
Bueno, estos obtienen este nombre debido a que la forma de crearlos es fundiéndolos. Son aleaciones de hierro, carbono y sílice parecidos a los aceros, pero con cantidades de 2 a 4% de carbono y 0,5 a 3% de sílice. Lo que pasa es que este aumento tan alto de carbono y silicio produce que el material tenga propiedades, usos e incluso aspectos diferentes al acero. Mientras el acero posee un aspecto brilloso, liso y, válgame la redundancia, más metálico, los hierros fundidos tienen un aspecto opaco, rugoso y más parecido a una cerámica que a un metal, aunque se sigue considerando uno. Este cambio se produce por el exceso de carbono que no pueden asimilar los demás elementos, produciendo que se genere carbono en su superficie de manera heterogénea, o sea que se pueden distinguir de los otros elementos. Literal, si lo ves en un microscopio puedes ver cómo el carbono y el hierro se ven totalmente diferentes. Esto hace que tomen características diferentes a sus hermanos los aceros, ya que los superan en su capacidad a la compresión, pueden soportar muchísimo más peso que ellos y gracias al carbono en su superficie resisten el desgaste por la fricción como ningún otro acero. Sin embargo, los hace frágiles a los impactos y poco dúctiles, siendo muy propensos a fracturarse de forma abrupta cuando se les somete a fuerzas que no sean compresión. Como ya es recurrente, existen varios tipos de fundiciones de hierro, que son fundición gris, fundición blanca, hierro dúctil y fundición maleable. Ahora, solo hablaré de las tres primeras ya que son las más conocidas y utilizadas. Empecemos con la fundición blanca. Esta recibe su nombre debido a que en su superficie se generan carburos de hierro, que es una microestructura que consta de 3 átomos de hierro enlazados a un átomo de carbono, que se conoce comúnmente como perlita. Esta es la que le da su color característico de donde reside su nombre. Esta perlita se genera de entre 2,5 a 3% de carbono. También estas fundiciones se pueden utilizar como materia prima para las fundiciones maleables. Y otro tipo de función que existe para ellas es que para situaciones donde se requiere un material que resista muchísimo el desgaste, pero que no tenga situaciones en las que sufra golpes. Por ejemplo, en el caso de los molinos, no sé si ustedes han visto a las abuelitas moliendo maíz para las tortillas o las arepas acá en Colombia, pero bueno, es básicamente ese tipo de molinos, pero hechos a nivel industrial. La fundición gris posee un exceso de carbono de 2,5% hasta 4%. Esto produce que el material pueda crear una mezcla heterogénea con el carbono y ese exceso se transforma en hojuelas de grafito, que es otra forma de carbono donde sus átomos se organizan en forma de láminas hexagonales para un grafito conocido como grafito alfa y en forma romboidal para un grafito beta. Por esta razón las fundiciones tienen ese aspecto corrugado distintivo, ya que lo que observamos son esas capas de grafito. También hay que decir que estas fundiciones poseen de un 1 a 3% de sílice, que es un estabilizador de grafito, lo cual favorece una generación más homogénea por todo el material. Cabe decir que los procesos de fabricación de hierro gris se pueden generar diferentes tipos de hojuelas de grafito dependiendo del tiempo de enfriamiento que dejemos la colada, que la colada es básicamente el material líquido que pasa a ser depositado en los moldes de las piezas que se van a fabricar, básicamente lo fundido. Las fundiciones dúctiles, o también conocidas como las fundiciones modulares, son un tipo de fundición parecidas a las fundiciones grises con porcentajes de carbono y silicio parecidos. Sin embargo, estas fundiciones tienen un comportamiento más parecido al acero que a las mismas fundiciones. Y esto se debe a dos motivos. Uno, los microaleantes dañinos para las propiedades de estos materiales, que son principalmente el azufre y el fósforo, se tienen que tener en porcentajes máximos muy bajos, de 0,3% de azufre y de solo un 0,1% de fósforo, ayudando a maximizar las propiedades del material. Y como segunda parte, esto permite crear módulos esféricos de grafito que tienen también ferrita dentro de ellos. Es como si la yema de un huevo fuera hierro y la clara el grafito, haciendo que las propiedades de estos materiales aumenten. También ayuda a la generación de estos módulos de grafito el magnesio, porque hace que los contenidos de oxígeno y principalmente azufre se mantengan controlados durante todo el proceso de fundición para crear el material, ya que el magnesio reacciona con estos elementos impidiendo que, por así decirlo, roben los átomos de carbono, facilitando la formación del grafito. Ahora, no hablé de los usos industriales específicos de las fundiciones grises y de las fundiciones dúctiles porque tienen un uso muy parecido al de las fundiciones blancas. Generalmente se utilizan para situaciones en donde se requieren materiales que no sufren impactos y que necesiten una gran resistencia al desgaste. Así que por lo general este tipo de fundiciones, si ya de por sí tienen un uso limitado en la industria, decidir cuál de los tipos de fundición utilizar tiene que ver más con la disposición misma del material, qué tan económico es, o si diseñando una pieza en algún manual, norma o investigación dicte que la fundición se utilice en esa pieza.
Ahora, me he estado reservando todo el video para hablar de lo siguiente, y es que si estudias materiales y llegas a la parte de los aceros, generalmente se explica primero el diagrama de fase hierro-carburo de hierro, y después todos los tipos de acero. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es el diagrama de fase hierro-carburo de hierro? Bueno, es un diagrama chiquitico, que es básicamente el equivalente a ver un acero en pelotas en todas sus facetas, y se ve así. Sé que puede verse aterrador porque hasta yo que lo conozco cada vez que lo veo me llega un pensamiento de ¿qué jetamo? Pero tranquilos, ya estoy yo para explicarles todo esto. Primero, un diagrama de fases es un gráfico que consiste en mostrar, valga la redundancia, la combinación de las diferentes fases de un elemento o material. Ahora, ¿qué es una fase? Una fase, según el libro de Ciencia e Ingeniería de Materiales, séptima edición de Donald R. Askeland, define una fase como, y cito, una fase puede definirse como cualquier parte, lo cual incluye el total, de un sistema físicamente homogéneo dentro de sí mismo y delimitado por una superficie que lo separa de cualquier otra parte. Por ejemplo, el agua tiene tres fases: agua, que es líquida, hielo, sólido y vapor. Una fase debe tener las siguientes características: la misma estructura o arreglo atómico a lo largo de ella, la misma composición y propiedades a lo largo de ella, y una interfase definida entre la fase y cualquier fase circundante o adjunta. Yo sé que suena muy técnico y que básicamente uno no entiende nada, pero para eso yo estoy aquí, para explicarles. A mí, como me gusta explicar lo que es una fase y lo que son los diagramas de fase, que al final es lo importante, es con el sancocho. Para los que no lo conocen, el sancocho es una sopa que básicamente es un revuelto de agua, verduras, tubérculos, carnes, a veces le echan pescado y algunos locos le echan marihuana, pero pues para gustos colores. Para explicar, digamos lo siguiente: cada uno de esos ingredientes va a ser una fase, ya que son una parte total del sancocho. Ahora, digamos que con tus amigos, familiares de tu pareja, lo que sea, vas a hacer un sancocho y cada persona va a llevar una parte. No falta el degenerado que quiere poner el agua porque ajá, es más codo que un cangrejo. Gracias, me gusta el dinero. Pero sigue siendo un ingrediente importante. Otros van a llevar los tubérculos, como puede ser las papas, ñame, yucas. Otras personas ingredientes más exóticos como el plátano o la mazorca. Y el amigo que paga las skin va a llevar la carne porque pues es el man que tiene el billete. Una vez tenemos todos estos ingredientes, los echamos a la olla y la tapamos. Y lo que vamos a ver es una mezcla llamada sancocho. Por lo tanto, cuando le prendemos la candela a esa olla, vamos a ver que todo va soltando su saborcito, va dejando su sazón. Ya vamos a ver que el agua toma color y que los ingredientes van cambiando a favor de hacer un rico sancocho. Pero para hacer un buen sancocho, eso no es simplemente tú echar al agua y echar todo encima como si fuera cualquier cosa, sino que tiene su maña, porque los ingredientes más duros y que requieren mayor tiempo de cocción son los que obviamente van primero, como el maíz, la yuca y el ñame. Después van los ingredientes medio duros, que no necesitan tanto tiempo, pero si no les das el suficiente quedan tumbamuelas, como puede ser la papa. Y por último entra lo que menos tiempo de cocción necesita, que por lo general suele ser la carne. Y todo esto no solo depende de las condiciones de los ingredientes, sino también de la temperatura. Si tienes una candela muy fuerte, va a dificultar tener un control en el tiempo de cocción, haciendo que tengan más riesgo de que los alimentos queden sobrecocinados y no en su punto. ¿Esto qué tiene que ver con un diagrama de fases? Básicamente, un diagrama de fases es un gráfico que nos muestra bajo ciertas condiciones, como lo pueden ser la cantidad de los materiales, la temperatura y la presión a la que están sometidos, cómo va cambiando el material. Por ejemplo, si yo mezclo metales como el cobre y el níquel, ¿cuántas cantidades necesito de cada uno para tener las propiedades deseadas en la aleación? ¿A qué temperatura los tengo que fundir para que ambos estén líquidos y se puedan mezclar de manera correcta? Y a su vez, ¿cuánto tiempo necesito para que se cree la aleación? Nuevamente, volviendo al ejemplo del sancocho, si yo le echo muchas verduras y no le echo casi carne, todo el mundo nos va a putear, pues porque ¿cómo así que un sancocho sin carne? Más revuelto y pues, que yo no le voy a dar más. Pero si le echamos muy pocas verduras y mucha carne, básicamente va a quedar una agua con grasa y no va a saber tan rico que con una buena papita. Entonces, para saber cómo hacer un buen sancocho, necesitamos conocer todas las propiedades de los ingredientes, qué sabores aportan y cuánto duran los tiempos de cocción para poder tener un sancocho que se adapte a nuestras papilas gustativas. Ahora, explicando con materiales ya sin ejemplos criollos acerca del sancocho, una fase no es más que el estado de la materia en la que se encuentra el elemento, gaseoso, líquido, sólido, y cuando se está mezclado con otros elementos se muestran las fases de estos estados y las mezclas que hacen nuevos compuestos.
Por lo tanto, el diagrama de fases es el gráfico que nos muestra con detalle cómo se comportan estos elementos, cuándo es que cambian de fase y a qué fase cambian. Como una pequeña nota, a veces se pueden generar nuevas fases debido a exponerlo a situaciones inestables como enfriamientos muy bruscos. Por lo tanto, si quieren estudiar un material por su diagrama de fases, también es importante buscar otros diagramas que muestren estas otras fases que se pueden generar en este tipo de situaciones especiales. Ahora, yo sé que este tema de los diagramas de fases y las fases puede ser algo complicado a primera vista, porque son muchos temas y muchos conceptos diferentes y abarcarlo todo a la primera pues es algo que le explota a uno el cerebro, pero a medida que vayamos hablando sobre el diagrama de fases, de hierro, carburo de hierro, pues podemos ir analizando esos conceptos que ya vimos con lo que estamos viendo en el video y así asociarlo de una manera práctica para intentar entenderlo de una forma más fácil. Pero primero hay que definir qué es el diagrama de fases de hierro-carburo de hierro. Y no es más que el diagrama dedicado a las aleaciones de hierro y carbono, o sea, a los aceros y fundiciones que hemos estado conociendo a lo largo del video. Así que vamos por partes. Primero hablemos de las fases primarias, las cuales son aquellas que poseen un 100% y una sola fase, o sea que solo están en estado líquido o que solo están en estado gaseoso o solo están en estado sólido. No hay presencia de ninguna otra microestructura o fase dentro de esa parte del diagrama. Con eso en cuenta, las fases primarias sería primero la fase líquida que se encuentra en toda la parte superior de todo el diagrama. 2. La ferrita que sería el inicio de la parte izquierda que se conoce como el hierro alfa. 3. En la parte superior muy arriba cerca de la fase líquida encontramos el hierro delta que se diferencia del hierro alfa porque tiene una estructura atómica diferente. Es como una versión shiny por así decirlo. Y cuarto, la austenita que es la forma de rombo que está al lado derecho del diagrama. Ahora, las fases secundarias son las fases que contienen dos elementos enlazados en una misma región del diagrama. No voy a nombrarlas todas porque son muchas, así que simplemente vamos a conocer su importancia más adelante, pero ¿por qué hay tantas fases secundarias? Esto sí es algo muy interesante de saber y es que tanto el hierro como el carbono son materiales polimórficos. Esto quiere decir de que a pesar de que sí existe un solo elemento llamado hierro, este puede tener una estructura atómica diferente aumentando su temperatura, como es en el caso que expliqué del hierro alfa y el hierro delta. Pero en el caso del carbono es mucho mayor porque se puede presentar de muchas más formas. El carbono mineral, que se conoce como el coque, el grafito, que es el que utilizamos en los lápices, e incluso el diamante, que simplemente son carbonos compactados y llevados a una temperatura increíblemente extrema por largos periodos de tiempo. Es por eso que cuando dije que el acero es el Mahogara de los metales es porque puede cambiar de muchas formas dependiendo de cuánto aumentes el carbono. Va a cambiar una nueva fase que va a tener propiedades completamente distintas. Al mismo tiempo, si lo sometes a ciertas temperaturas, esto también van a cambiar teniendo nuevas propiedades. Y dependiendo de las necesidades que tengamos, el acero se puede adaptar muy bien con el hecho de aumentar o disminuir sus cantidades de carbono y encima es un material que se puede combinar con otros metales como el cobre, níquel, cromo, manganeso o molibdeno, haciendo que tengamos aún más campos de propiedades. Es por eso que es un material tan fantástico para mí y tan utilizado en todo el mundo, porque básicamente muchísimas de las necesidades que tenemos a la hora de seleccionar un material las puede cumplir un acero. Pero, ahora volviendo a la explicación del diagrama, este tiene dos ejes. El eje vertical es la temperatura y el eje horizontal es el porcentaje de carbono. Por lo tanto, si queremos conseguir una fase en específico, debemos o aumentar la temperatura, el porcentaje de carbono o ambos. Ahora, hablemos de las fases más importantes del acero. La austenita es una de las fases más importantes del acero, ya que es un punto de partición para todo el diagrama debido a que 1. Es una región que está muy presente a todo lo largo del diagrama, desde 0,02% de carbono y 911 grados centígrados, hasta los 2,06% de carbono y los 1153 grados centígrados. Y como punto 2, está por encima de muchas fases como la martensita, levedurita, perlita, etc., que se crean a partir de la austenita. Lo detallaremos este proceso más adelante. También, la austenita tiene la capacidad de cambiar la estructura atómica del acero, tanto que hasta hace que pierda su capacidad magnética. Y el punto más importante es el eutectoide, que está justo debajo de la austenita.
Este punto se ubica donde hay 0,08% de carbono y exactamente 723 grados centígrados, debido a que parte el diagrama en tres zonas: los aceros hipeutetoides, que son los que están por debajo del 0,8% de carbono, los aceros hiperutetoides, que son los que están por encima del 0,8% de carbono, y los que están justo debajo, que son los aceros eutetoides, con un 0,8% de carbono preciso. Estos tres tipos de acero, cuando son llevados a temperaturas adecuadas y se dejan bajo un tiempo determinado, se produce la austenización, que es el proceso de cambiar de cualquiera de las fases del acero a un 100% de austenita. Y una vez se vuelvan a enfriar durante un tiempo determinado, se generan nuevas fases que pueden cambiar por completo el material, haciéndolo más dúctil o maleable, más duro y que pueda soportar mayores cargas o esfuerzos, como es el caso de la martensita, que es una fase que no se encuentra en el diagrama debido a que es una fase inestable, que se consigue aplicando un tratamiento térmico. Y para explicar los tratamientos térmicos, son procesos que se hacen calentando o enfriando los aceros para cambiar sus propiedades. Pongamos el ejemplo de la martensita, que se consigue cuando aumentas la temperatura de una pieza de acero que está sumergida dentro de un recipiente con arena y lo pones dentro de un horno para generar la austenita. Y después pasas a enfriarlo de forma súper rápida, sumergiéndola generalmente en aceite, y este cambio súper brusco de temperaturas hace que los átomos no puedan rubricarse de manera correcta, creando la fase de la martensita, la cual ayuda a los aceros a ganar una mayor dureza y resistencia. Por el caso contrario tenemos a la perlita, que se forma cuando aumentas la temperatura de una pieza de acero dentro de un horno, sumergido en arena, como en el caso anterior, para generar la austenita, y le das un enfriamiento lento para que los átomos se reubiquen de forma normal, y de esta forma haces que no gane mayor resistencia o dureza, pero sí puedes disminuir esfuerzos internos del material para que sea más maleable y dúctil y menos frágil. Ahora, ¿se acuerdan que pregunté por qué los aceros inoxidables martensíticos deben tener un porcentaje menor al 17% de cromo? Y es que cuando agregamos cromo al acero, su diagrama cambia de la siguiente forma. Esto pasa debido a que el cromo tiene una estructura atómica muy similar a las fases de perlita, lo que hace que esta región se aumente disminuyendo la región de la austenita. Por lo tanto, si quisiéramos generar martensita y aumentamos más del 17% de cromo, dejamos la región de la austenita demasiado pequeña. Por lo tanto, tendríamos que tener una precisión endemoniada para generar la martensita. Entonces, para evitar la fatiga, simplemente no aumentemos de más el cromo. La otra parte que es bastante interesante de analizar es después del 2,11% de carbono. Después de este porcentaje comienza la zona de las fundiciones que hemos hablado anteriormente. La fase que más llama la atención en esta región es la ledeburita, que es una combinación de fases entre la austenita y la cementita. Esta se forma cuando tenemos un alto contenido de carbono y lo calentamos el material a 1147 grados Celsius, aunque también se puede generar en aceros de más de 0,7% de carbono, pero que contengan ya sea cromo, wolfranio, titanio o molibdeno. Esta se caracteriza por ser muy dura y frágil. Para hacerse una idea, es algo parecido como una porcelana. Es muy resistente a esfuerzos, pero si le das un golpe pues se rompe en pedacitos. Como conclusión, podemos decir que el acero es un material que radica su importancia debido a su capacidad para adaptarse a nuevas propiedades que nos permite utilizarlo. Y eso que no hablamos de su capacidad para ser un material altamente manufacturable, con técnicas como la soldadura, la fundición o herramientas de corte industrial se llevan muy bien con los aceros. A pesar de que vayan descubriendo nuevos materiales y nuevas tecnologías, muy probablemente el acero va a seguir siendo un material de muchísima importancia. Es más, es probable que a medida que estas nuevas tecnologías surjan, el acero se adapte para poder ser aplicable a estas nuevas tecnologías. Quien dice que en un futuro, en vez de utilizar polímeros para las impresoras 3D, se puedan inventar impresoras 3D que utilizan filamentos de acero. Se vale soñar. Por todo esto, el acero es un material tan fascinante. El hecho de cómo simplemente combinando un par de elementos como el hierro y el carbono pueden crear un material que, al igual que la raza humana, se ha adaptado y evolucionado hasta el mundo actual. Espero que te haya gustado mucho el video, que lo hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo, y te espero leer en la caja de comentarios, que es una parte muy importante del video, ya sea para que comentes qué te pareció, si tienes alguna duda o sugerencias de algún tema que te gustaría saber. No olvides suscribirte, dale a like, que eso es muy importante, y espero verte en un próximo video. Me despido, chao. Oiga, pana, ¿qué consejo le da usted a la juventud? No fumen bazooka, tomen yogur.